yo sí, siempre les recomiendo que de vez en cuando ojeen. Ay, gracias, perdóname. Sí, sí, ya está grabando. Gracias. Muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias, Eduardo. Este, muchas veces por eso les recomiendo siempre los libros que están leyendo, perfecto, pero bájense también alguna tesis de licenciatura, bájense, cualquiera, hay tesis muy buenas, ¿no? Hay tesis que inclusive, ahora que veo acá el apellido Abanto, por eso te pregunté en algún momento si eras familiar de este joven historiador Abanto, ¿no? Que ha hecho una tesis bastante interesante sobre los fines de la guerra con Chile, de Peter Montán, etcétera, ¿no? Una visión desde la guerra con Chile visto desde las provincias, ¿no? Muy interesante. Creo que incluso ganó un premio nacional. Fue asesorada por la profesora Ruth Borja, ¿no? Que también fue profesora mía. ¿Por qué mencionamos esto? Porque vamos a coger nosotros la dimensión de la religiosidad como factor político. La religiosidad tiene también su dimensión política, por supuesto, desde que tiene pues su dimensión humana, la sociedad que nosotros vamos a estudiar o vamos a hallar un espacio de reflexión, tiene necesariamente también conductas y comportamientos que responden a esa actividad humana. ¿Sí? Claro que lo que hacemos los historiadores es tener una perspectiva pues más específica al inicio. Luego la práctica pues hace que nosotros podamos coger grandes espacios de reflexión, ¿no? Por ejemplo, la tesis doctoral de quien fue también profesor, el doctor Francisco Quirós, abarca pues toda la historiografía del siglo XIX, ¿no? Una concepción entre historia, nación, Estado muy completa. Eh, o en el caso, por ejemplo, igual, ¿no? De casi todos los doctores que son o han sido nuestros maestros, han empezado casi con lo monográfico, ¿no? Siguiendo con la línea del doctor Quirós, por ejemplo, yo recuerdo que él empezó con gremios coloniales, ¿no? Luego ya fue avanzando al siglo XIX, tiene reflexiones sobre la independencia. De igual manera, también, por ejemplo, otro de nuestros maestros puede ser el doctor Aljovín, ¿no? Por ejemplo, él también empezó con temporalidades en el siglo XVIII, en la época colonial, ¿no? Luego ya va a espacios mayores y al final pues publicó esto por el Fondo de Cultura, Caudillos y Constituciones, ¿no? Eh, bueno, Valdemar, Reyes ya son de una generación anterior, ¿no? Y justo de eso conversábamos al principio, ¿no? Que en mi caso yo estudié 2 cursos con el doctor Valdemar, ¿no? Estudié los incas y estudié prehispánico. Por eso la pregunta que les hacía, porque lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con el tema de los incas indirectamente. En todo caso, en la forma de entender los cambios del poder político religioso que vamos a trabajar aquí con la dinastía Aqueménide, está muy parecida al quiebre que va a existir, por ejemplo, con Pachacútec, ¿no? Y claro, o sea, se me ocurrían más preguntas que me hubiera gustado hacérselas al doctor Valdemar. Las puedo hacer, ¿no? Pero ahorita el doctor ha decidido que no va a recibir personas pues por esto del COVID. Es una persona que tiene 82 años, es una población vulnerable. Entonces, ya que pase todo esto, iremos a visitarlo, ¿no? Y lo van a ver ahora. ¿Quién tiene un dominio de la historia antropológica un poquito? Arana. Hay un trabajo que entra dentro del análisis que nosotros, pues, trabajamos, ¿no? Arana tiene un trabajo sobre la creación del mito en Yaguarhuaca, creo, ¿no? Que ha sido publicado. No sé si les enseña a él, pero él tiene unas reflexiones bastante interesantes. ¿Ah? Yo creo que él dio un avance bastante potente al tema de la antropología histórica, ¿no? Yo en verdad sí, ese trabajito vale mucho, ¿ah? Esperemos pues que lo haya extendido, si no lo ha hecho ya, ¿no? Y una pregunta solo para cerrar. Entonces, ustedes tienen prehispánica todo, o sea, en un semestre entra incas también, ¿cierto? Sí, profe, pero luego en el tercer año vamos a tener el seminario de fuentes de investigación prehispánicas también. Ah, ya. ¿Ahí con quién lo tienen para prehispánica? Ahí está el profesor que contratado, en este año estaba Vega, también está el profe, ¿cómo se llama? El profesor Anaque Ya. y el profesor Arana, pero Arana ha tenido sus problemas, ¿no? Y no ha podido estar este año, ¿no? Este ciclo. Ya, sí.
Porque te decía, vamos a conversar un poquito de Arana, y bien, ahora lo vas a ver. Y en hecho de Vega, Walter Vega, pues sí, es un colega oportuno, tiene publicaciones sobre el tema colonial también, una tesis. Y Raúl, pues, Raúl es mayor, Raúl creo que incluso ha sido profesor tanto mío como de Vega. Yo soy 96, creo que Vega es 95 o 94. Yo creo que es promoción con José Antonio Chaupis. Y Vega ha enseñado muchos años en la Universidad de Lima. Es un muy buen profesor, Vega, muy buen profesor. Es la imagen que yo tengo. ¿Eh? Más allá de eso, a la actualidad, pues no puedo yo remitirme, no lo consulto tampoco, ¿no? Y Raúl, pues, él ha sido mi profesor, Raúl Estanaqué, sí, es también, él conoce mucho el tema del siglo XVI temprano, o sea, la corona temprana, porque su tesis creo que de posgrado es sobre una especie de línea cacical, ¿no? Sigue la línea entre lo de Valdemar y la autora de Adamber Temple. Por ejemplo, él sí recibió clases de Adamber Temple, él, Raúl Anaqué. Nosotros ya recibimos de Valdemar. En mi caso, mi promoción fueron 2 cursos y eran anuales, ¿no? Y, o sea, un año puro Inca, y así se llamaba el curso, ¿no? Porque prehispánico era un año antes. Y lo llevamos también con Valdemar, claro. Entonces llevé prehispánico con el otro Valdemar e Inca con el otro Valdemar. 2 años llevé con él. Y prehispánico, sí, el hombre, o sea, un genio, pues, ¿no? Un genio. Pero, pues, imagínense llevar Incas todo un año, ¿no? Sus exámenes parciales y finales eran, pucha, que tenía que llevar 3 cuadernillos de hojas, ¿eh? Y nada, ¿no? Y llegar temprano, porque él te cerraba la puerta. Pero no, después ya fue más dócil, ¿no? Entre comillas, ¿no? En el sentido de que hay más comprensión con el alumno. ¿Por qué? Porque el eje Incas a nosotros nos va a permitir una explicación bastante detallada o un eje comparativo bastante oportuno de los persas. Se visualiza el PowerPoint, jóvenes. ¿Se Sí, visualiza? profe. Ya, lo En voy a este agrandar más momento trazos. está Ya, en negro. ya, ahora, Ahora sí, ahora sí. listo. Ahí pueden tomarle pantalla más. Ustedes saben que después lo cuelgo en nuestro class, ¿no? Ya. Rodrigo, una consulta, que estás con el micrófono. ¿Cuándo nos toca el parcial? Para hacer una clase antes, un repaso. Parcial, ahorita no podría decirle, pero creo que son en agosto, por ahí. Ya. Me pasan la voz ya o me escriben nada más acá por el chat para yo hacer antes una clase de repaso. Ahí coordino. ¿Ya? Ya, ya, Coordinamos en todo caso. Ya, excelente, listo. Bien. Entonces, los orígenes geográficos. Este es el espacio conocido como el AM. Este espacio que voy a agrandar ahora mismo, jóvenes. ¿Sí? Aquí está Elan y Susa, ¿no? Susa. De ahí viene un poco, ¿no? Este término Susan o Sasan, ¿no? Ahora lo van a ver, ¿no? Ahora lo vamos a ver, Sasánida, ¿no? Durante los siglos XIX y VIII antes de Cristo. Durante el Reino Medio, Persia aparece como un territorio con una forma de gobierno cercana a la monarquía. ¿Qué significa esto? Persia aparece como un territorio con una forma de gobierno cercana a la monarquía. Y es que, miren, o sea, si uno es consciente y a la vez prisionero de lo que puede conversar o exponer o afirmar. Entonces, si yo dijese que nosotros necesitaríamos tal vez todo un proceso de afianzamiento de las culturas asiáticas, no les miento, pero tampoco puedo hacer acapito de eso porque yo he preparado las clases en función, digamos, de material, como ustedes pueden ver, eh, apuntado de una línea, ¿no? Pero solamente en el ámbito de la antropología histórica y en el ámbito de análisis religioso hay bastante por trabajar, bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el reino, digamos, superior en los inicios y acá surge ya el eje comparativo con los incas. No he dejado de pensar en los incas a medida que he analizado la cultura de la dinastía aqueménida, ¿no? Del imperio persa. Ahora van a ver. O sea, durante el reino Medo, los persas son una población pequeña, son una nación, son una etnia que pertenece a un reino mucho más poderoso, mucho más potente, que es el reino Medo. Entonces los persas son parecidos a un eje que se denomina monárquico, y acá viene el eje comparativo. Por eso me acuerdo mucho de esa lectura de Lucho Arana. ¿Qué tipo de autoridad es la que manejaban los hermanos Sayer? Sabemos que es un mito,
pero sabemos a la vez que esto representa una especie de 4 grandes espacios tribales, por no decir microétnicos. Entonces, ¿qué tipo de líderes nos estamos refiriendo? Bueno, o sea, si decimos que es una tribu, pues nos quedamos cortos, no es necesariamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de líder era Manco Cápac? ¿Que era un rey? ¿Tenía segundos? Segundos en el poder, me refiero. ¿O su mujer compartía el ámbito de segunda en el poder? Ese es otro detalle interesantísimo. Hay pocas culturas que tienen como lugarteniente a una mujer. Ya sabemos que eso, por ejemplo, para los egipcios era una herejía. Qué increíble, ¿no? Los 4 hermanos Ayar tienen también relación con 4 esposas. ¿Mm? ¿Por qué? O sea, ni siquiera, vamos a, o sea, solo tal vez comparable con los patriarcas hebreos, ¿no? Pero del resto, o sea, se puede saber el nombre de las esposas de los faraones egipcios, pero no se puede, pues, darles un poder mayor al de ser esposa, ¿no? En todo caso, para que vea, pues, las intrigas cortesanas, y no más allá de eso. Cosa distinta, entonces, nosotros encontramos con los incas, ¿no? Entonces, vemos pues que en sus orígenes los persas están dependiendo de un reino mayor que son los medos, el imperio medo. Por supuesto, aunque desestructurada y sometida por vasallaje, otra relación importante, pero este es un vasallaje en el sentido de la edad antigua, que no hay que confundirlo con el complejo e intrincado sistema de vasallaje feudal de la Europa, y que sabemos que esto pues corresponde a casi una especie de regionalización de las funciones del vasallaje. Esto ya nos avisa, a mí también, por ejemplo, me enseñó Edad Media la doctora Cristina Flores. Me enseñó 2 cursos, Edad Media y me enseñó Historia del Arte. Pero en Edad Media nos enseñó bastante, ella se centraba mucho en el origen del Estado europeo occidental desde la Edad Media tardía, ¿no? Con los estudios de Genet, sí, sí, la doctora. Y bueno, la doctora Cristina Flores, nos decía que no hay que entender el vasallaje como lo entendía pues el viejo marxismo en la década de los 60, que el sistema de vasallaje europeo fomenta la explotación de... No hay que generalizar. Ella es la que nos impulsó a tener ese detalle, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo? Porque no es lo mismo el sistema de vasallaje en el reino de los carolingios que en el reino germano del Sacro Imperio. Y no es lo mismo en el vasallaje que se puede entender en las Islas Bretanas, ¿no? De Gran Bretaña, Reino Unido, ¿no? O sea, no es lo mismo. Cada espacio tiene una concepción y tiene una estructuración institucional distinta. Entonces, algo así hay que comprender también aquí, ¿no? Algo así también hay que comprender aquí. El origen es un vasallaje, ¿cómo podríamos nosotros definirlo, ¿no? Un vasallaje de la edad antigua, ¿no? O sea, son pequeñas naciones sometidas. Naciones sometidas. Significa que hay una nación mayor que tiene la capacidad militar para someter a las otras. Pero se podría decir que eso es algo nuevo, ¿no? Los incas también fueron así, sino como las naciones, pues, digámoslo en el tono coloquial, ¿no? Se le voltean al Inca ni bien fue capturado Atahualpa. ¿Mm? O sea, claro, ahí Valdemar dice, pues no le alcanzó el tiempo al Incario para poder afianzar. No le hubiera alcanzado el tiempo ni le hubiera alcanzado si tuvieran 200 años, porque una nación sometida, los hebreos no fueron sometidos por 3 o 4 grandes potencias de la nación y seguían siendo hebreos, ¿no? Y seguían rescatando su cultura y seguían inmiscuyéndose de alguna u otra manera o avanzando dentro de las redes de poder de los imperios que les habían inicialmente dominado, ¿no? Y tenemos aquí que el origen de la necesidad que Kemenide parece remontarse a este momento. Si bien la toma del protagonismo y el surgimiento del reino persa como imperio no se va a producir sino hasta la toma del poder por parte de Ciro. Dígame, por eso, ¿no esto se asemeja a Pachacute? Pues yo hacía el análisis de todo esto y sinceramente, pues, no dejaba de pensar en Pachacute.
Recuerden, o sea, no lo hago con fines de eje comparativo estructural, lo hago con fines de eje comparativo, digamos, académico, ¿no? Como lo hizo alguna vez Durkheim cuando comparaba las diferentes culturas, cuando analizaba en la propia Europa, cuando analizaba el suicidio, ¿no? Entonces, con ese fin, pues efectivamente, ¿no? No dejaba de pensar en Ciro como una especie de Pachacútec, y van a ver que el eje funciona, ¿no? Las fuentes de estudio, bueno, tenemos a Herodoto, que tiene un libro que se llama Historias, quien también se hizo eco de estos reyes, al menos hasta su época, y por supuesto las inscripciones que están dentro de los propios monarcas persas, ¿no? Donde se puede observar algo que mencionó su compañero la semana pasada, ¿no? Una propaganda pues fabulosa, ¿no? O sea, los egipcios creo que son los primeros en hacer propaganda a las obras de sus principales gobernantes, ¿no? Ahí lo leí en los informes que ustedes me han entregado, de verdad que muy buenos, muy potentes, muy potentes. El Elam se situaba al este de Sumeriacat, voy acá a colocar voy a agrandar, a este de Sumeriacat, en el actual suroeste de Irán. Los elamitas llamaban a su país Al-Tamti, en el Elamita tardía Tanti, del cual sus vecinos acadios adoptaron como el Antú. El Alto, ese también es otro carácter propio de la antigüedad. Tanto los nombres de los líderes como los nombres de los espacios se diferencian según el lenguaje. Por ejemplo, algo que siempre nos contaba el doctor Valdemar, él conocía, ¿no? Pero, claro, la vida, tal vez, ya, él profundizó y ha publicado hasta 2 o 3 artículos especializados sobre la lengua de los incas, claro, yo alguna vez lo leí, ¿no? Y sabíamos, pues, que los incas tenían un lenguaje aparte, ¿no? No era el quechua. Ahorita se me ha ido el lenguaje. Puquina, creo que era Puquina, ¿no? Bueno, entonces la forma de llamar algunos lugares cambia, pues, según el lenguaje, ¿no? Es totalmente evidente. El Alto del Lan fue posteriormente más y más identificado por su baja capital Susa y geógrafos posteriores a Ptolomeo, ¿no? Le llamaron Susiana, ¿no? Entonces, estas dos ciudades que inicialmente no comparten más que un espacio geográfico cercano, progresivamente van a ser espacios de iniciación del espacio nacional, étnico, religioso de los persas. Acá tenemos la descendencia mítica y divina de los aquemenes. Fue el ancestro apical de la dinastía Aquemene de los gobernantes de Persia, ¿no? Aquemenes es el nombre por el cual va a ser conocida toda esta dinastía. Es como decir, pues, Urin-Anan, ¿no? ¿Y por qué una ruptura? Porque Pachacute hace una especie de desconocimiento también del poder que hasta anteriormente habían obtenido sus antepasados gobernantes, ¿no? Tiene que haber una ruptura cuando hay un gran quiebre de la sociedad, definitivamente, ¿no? Claro que los antiguos, y en esto entran incas, egipcios o persas u otros, salvo los hebreos, que son una excepción, ¿no? El cambio de dioses refería a esto a una especie de cambio casi cataclísmico, ¿no? Y ay, si es que después de haber hecho ese cambio venía un tiempo de sequía, ¿no? Inmediatamente, créanme, que eran ejecutados todos esos herejes que habían osado irse contra el Dios determinado y que él en castigo ha enviado pues una gran sequía, ¿no? Es decir, la relación que existe entre quienes tienen el dominio del tiempo, lo pueden saber leer oportunamente, y la religiosidad, pues consolida, ¿no? Al clero que está teniendo hegemonía, ¿no? Y claro que este clero, por supuesto, que va a tener también relación con el espacio militar, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Una prueba de eso acá en el Perú, Pachacamac, ¿no? Que es, sabemos, de origen anterior a la expansión del propio Pachacútec, ¿no? Anterior a la expansión militar de este gran Inca, ¿no? Y que este Inca, bueno, Huayna Cápac, ya va a tener pues una especie de alianza con el dios, y de alguna manera con todo el espacio, el entorno geográfico que tiene Pachacama, que no es solamente el templo que hoy sabemos, ¿no? Reconocemos que ya en tiempo, inclusive hasta la llegada de los españoles, las tierras que eran explotadas para beneficio agrícolas, ¿no? Y el ganado auquénido,
era explotado para beneficio de los habitantes del templo y de todo el clero de Pachacamac, eran mucho más extensos, ¿no? Que el actual territorio del templo físico, ¿no? Entonces, hemos mencionado esto porque acá Aquemenes es la figura fundante, es el Rómulo y Remo, es el Manco Cápac, es el origen que se pierde entre si fue real o si fue mito, ¿no? Esa relación que algunos de sus compañeros llamaron en las entregas anteriores, esta relación entre el rito y el mito, ¿no? La sofisticidad, por no decirlo, del rito, ¿no? Entonces, estos se reclaman descendientes de Aquemenes, jefe tribal del comienzo del siglo VIII a.C. En cualquier caso, el protagonismo lo tiene pues el rey Ciro el Grande. Y por último, Aquemenes lidera las tribus persas contra el poder medo, logrando destronar a Astiages, el último rey medo. Interesante, ¿no? Pero de alguna manera las leyendas en la antigüedad tienen un cierto, claro, tienen un cierto parecido, ¿no? Tal vez eso fue lo que le llevó a Mircea Eliade a tener pues esta especie de gran línea comparativa con las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Claro que es un libro escrito pues creo en 1906, en 1908, así que obviamente todo esto pues ya ha sido superado, me refiero a la rama dorada, ¿no? La trayectoria política y económica del imperio persa se convierte en un torrente apasionante, marcado por la rápida expansión territorial y por la necesidad de ir vertebrando en una organización administrativa eficaz tanta variedad cultural y funcional. ¿Cómo entendemos esto? La trayectoria política del imperio persa se convierte en un torrente apasionante. Entonces, con Pachacute pasa lo mismo. O sea, o sea, hasta antes de Pachacute, parte de alianza, ni siquiera territorio, de alianza de los incas con los grandes reinos lacustres del lago Titicaca, habían vencido a los chancas, un poco del antiguo territorio Purímac, empiezan la correteadora a estos antiguos chancas que lo van a llevar hasta Lamas, ¿no? Y parte de la costa en alianza, ¿no? Con Chincha. Entonces no es hasta Pachacute, sino que empieza pues una serie de conquistas bastante briosas, ¿no? Batallas. Solo la expansión de Pachacute después trae a colación casi gran parte de la suma y narración de Betanzos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, Ciro el Grande tiene esa imagen, ¿no? O sea, con él la expansión territorial es rápida. Seguramente en la literatura ya de los persas, pues, hay un rescate más detallado y seguramente habrá el nombre de grandes generales que lo apoyaron, pero para el hecho de la historia universal, la expansión vertiginosa de todo el proceso de conquista del territorio persa que se inicia con Ciro el Grande, pues tiene para nosotros un alimón, una similitud, ¿no? Con la expansión rápida y vertiginosa de Pachacútec, ¿no? Es increíble, es increíble, ¿no? Acá tenemos, es muy posible la imagen que Aquemenes fuera solo el ancestro mítico de la Casa Real Persa, aunque históricamente habría vivido a fines del siglo VIII y a principios del siglo VII antes de Cristo. Vamos a seguir con el tema. Y por favor, quien quiera preguntar, lo que pasa es que no veo el chat, lo expresa nada más por verbal, porque acá el ida en comparativo con los incas es bien grande. O sea, yo, como les digo, ¿no? Preparé esto y pensaba en los incas. Cada cosa que ahora lo van a ver en otro espacio, cuando hay el cambio de culto, ¿no? Que ya algo habíamos visto en el imperio egipcio, ¿no? Pero ahí los cleros se juntaban, si es que veían que un clero empezaba a afectar el correcto, entre comillas, desarrollo de todos los demás, ¿no? Similitudes, herencias y diferencias religiosas entre los medos y los persas. La religión que pudieron practicar los antiguos medos y los primeros reyes persas está en consonancia con, perdóneme, las prácticas religiosas iranias anteriores a la llegada de la reforma religiosa zoroastriana, de Zoroastro.
En tal sentido, Mari Boise aboga por hablar del protagonismo del panteón védico. Vamos a explicar esto ahorita. Dentro de estos varios autores ha tomado forma la teoría con relación al protagonismo que pudo ejercer el culto a Mitra. De ahí viene no sé si ustedes han visto Señor de los Anillos, ¿no? Eso de Mitrandi, por ahí viene, ¿no? Tanto en el estrato oficial como en medio de las capas populares. Expliquemos hasta ahí. Los medos, y acá sí no tengo yo el alcance como para definir si es que se encontraron o son fundadores de una nueva élite religiosa, el culto al profeta Zoroastro. Un culto que, vale la redundancia, ha seguido en el siglo XX actual. O sea, claro, ya más en el hecho entre rescate anecdótico, poco antropológico, ¿no? Pero sí, el culto a Zoroastro inclusive va a estar descrito por diferentes autores romanos del siglo I a.C., siglo II, donde dan referencia de las distintas creencias que hay en esta zona que ya empezaba a ser ocupada por la República Romana, ¿no? Ya que por sí el imperio pues dominó con mayor firmeza. Entonces, por eso les digo que no tendría yo el alcance para definir si los medos se encuentran o adoptan o instauran, pero el hecho concreto es que existe una relación muy fuerte entre el Estado, entre la monarquía potente de los medos y el profeta Zoroastro. No me refiero a que Zoroastro pues haya existido, no, inclusive. El hecho es que tenía un clero bastante afincado dentro del imperio Medo, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí eso, jóvenes? ¿Sí? De la relación de Zoroastro o el clero de Zoroastro con el imperio de los Medos. ¿Sí? A ver si alguien me confirma. A ver, vamos a ver acá en el chat. ¿Sí? A ver, vamos a preguntar un poquito más, a ver. Los medos tienen el poder político y militar, ¿sí? Ante los persas. Perfecto. Pero hace falta, pues, también una sujeción religiosa. Y en ese papel, el clero a Zoroastro tiene una relación bastante interesante, ¿no? Con el poder de los medos. Hasta ahí tenemos una especie de clero afianzado, y lo que nos mencionan los autores del texto es el autor del texto, es que dentro del clero menor, dentro de las creencias menores, tenemos nosotros el culto a Mitra, pero es un culto pequeño, es casi un culto regional. Acá tenemos en la imagen una cabeza de arcilla pintada de alabastro de un sacerdote zoroastriano, ¿no? Con un distintivo tocado de estilo bactriano, se refieren al gorro, ¿no? Es una escultura de los siglos III y II antes de Cristo, ¿no? Entonces tenemos aquí observaciones sobre las continuidades o no de los panteones religiosos. Esta parte corresponde al texto, ¿no? Podemos seguir a Dandamev, quien se hace eco de estas teorías a la hora de intentar comprender el panorama religioso que caracteriza tanto el reino medo como el persa en sus primeros años. Y acá viene el sincretismo y la simbiosis antropológica. En un primer momento, los persas se presentaban como continuadores de los medos. Interesante, ¿no? O sea, va a haber un destronamiento por parte de Aquemenes a Astiages, el último rey medo, pero van a ser bastante astutos, ¿no? O sea, religiosamente ellos no quieren ganarse un pleito con los diferentes cleros entre mayores y menores que existen, ¿no? Para que vean que el poder religioso en la antigüedad era en verdad bastante potente. Es más, me atrevería a decir
Claro, pero esto es solo una hipótesis y así a muy grosso modo, ¿no? Que lo que marca la antigüedad es sobre todo la visión casi religiosa que tienen de la vida, ¿no? Claro, no religiosa en distintas dimensiones, ¿no? Que no vamos ahora nosotros a exponer, ¿no? Los medos tienen una relación de poder, de culto, con el clero que sigue al profeta Zoroastro. Hay un culto menor que corresponde a un culto casi muy local, a Mitra, ¿sí? Entre otras que existen dentro de las diferentes poblaciones iraníes, ¿no? Lo interesante en los medos es que este culto a Zoroastro tiene pues una presencia en las capas populares como también en los medios oficiales. O sea, los medios hicieron un muy buen trabajo de sinergia entre este culto, sus sacerdotes y el Estado medo, ¿no? Cuando Astiages, el último rey medo, es derrotado, y seguramente ya habría allí alguna indicación o lectura por parte de los diferentes cleros, eh, resurge el culto a Mitra, pero ya no a un nivel local, ya no a un nivel de Dios menor, sino al nivel de religión de Estado. Dígame si esto no se parece o no a lo que hizo Pachacute con el dios Inti. ¿Se parece o no se parece? O sea, el Inti no era un culto de Estado inca, ¿no? Hasta la llegada del propio Pachacute. El culto estaba más pues a propio Viracocha. Es más, Viracocha había tomado el nombre como inca gobernante, el propio dios, el dios Viracocha, ¿no? O sea, para que vean hasta qué punto, digamos, podríamos hablar nosotros entre el antiguo panteón de los Urin Cusco y el nuevo panteón de los Anan Cusco. Por eso le decía que ese trabajito sobre el mito de Yaguarhuaca es un trabajo antropológico histórico bastante simpático, ¿no? Que creo que por ahí está en las redes, no lo he buscado, la verdad, pero sí lo recuerdo haberlo leído, ¿no? El trabajo de Lucho. Bien, entonces, eh, acá tenemos pues que en los primeros años de Ciro hace un tránsito religioso bastante caótico. Seguramente se le acercan los diferentes cultos, pero este hombre pues no quiere tampoco meterse en problemas con ellos, así que él seguramente a través de sus acciones políticas le va a decir tranquilos, ¿no? Sigan con sus cultos, ¿no? Y recuerden que el culto también venía con el tema de tributación. O sea, se tributaba de alguna manera al Estado dominante y se tributaba también a los cultos particulares, ¿no? Acá tenemos nosotros, lo voy a agrandar, acá tenemos nosotros a los descendientes, digamos, esto es algo reciente, a los descendientes de Aquemenes, ¿no? Pero veámoslo desde el ámbito, pues, histórico-mítico, ¿no? O sea, por ejemplo, creer que el papá de Sinchirroca es Manco Cápac, que por eso se pierde en el mito, pues, o sea, lo tenemos que reflexionar bien, ¿no? Lo tenemos que pensar bien. O sea, si no tenemos, o sea, si tenemos por seguro que Sinchirroca, su padre, fue Manco Cápac, entonces tenemos por seguro la existencia de Manco Cápac. O sea, tenemos por seguro que Manco Cápac existió, cosa que nosotros sabemos que se pierde entre el mito y la historia. O sea, no lo tenemos claro. Ahora bien, recuerdo a Teodoro Hampe, que va a descanse, pues, alguna vez él estaba en la búsqueda, pues, de las antiguas momias incas, ¿no? Que fueron traídas al Hospital San Andrés en Lima, ¿no? Porque estas momias también se pierden poco después del siglo XVIII, ¿no? Entonces tenemos acá una genealogía, pues, ¿no?
Aquemenes, Teipes, y de ahí tenemos a Ciro el Grande, Cambises, Ciro segundo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí veremos un cambio, ya con aquellos que se enfrentaron pues al poderío naval de los griegos, ¿no? Y es que casi hay un crecimiento paralelo, una línea de tiempo comparativa muy semejante entre los reyes persas y la consolidación del poder político naval de los pueblos o de los reinos, mejor dicho, perdónenme, del Peloponeso, ¿no? O sea, a medida que los reyes persas están consolidando su poder, también consolidan pues Tebas, Atenas, Esparta, Espiro, etcétera, etcétera, Macedonia, ¿no? Interesante esta imagen. Y entonces aquí vemos acciones ya que están en la línea de la política religiosa de los aqueménides. Entendamos por política religiosa la conducta principalmente y acciones que puede tener el clero, ¿no? Porque al fin y al cabo, este clero primero tiene que ver si el poder de Ciro se va a mantener. Y segundo, si para dónde va Ciro. O sea, ¿qué es lo que quiere él, no? ¿Qué es lo que quiere él? O sea, ellos también juegan su partido, ¿no? Una mala lectura de los tiempos puede ser temida o tenida como una contrariedad con este nuevo gobernante y este puede actuar ejecutándolos a todos, ¿no? Los ejecuta, con Dios incluido. Entonces, es también el manejo inicial, ¿no? Ante el ascenso de Ciro, ¿no? Frente a un poder que estaba en decadencia, que era el de los medios con Astiages, ¿no? Pero es que los aquemenidas, la vida sí les dio lo que a los incas no les dio tiempo. Ellos estuvieron más de 2 siglos en el poder como dinastía. Primero, tolerancia ante la diversidad de cursos. Los reyes aquemenides tuvieron una actitud inicial de aceptación de todas las prácticas religiosas que se fueron encontrando a lo largo de sus conquistas territoriales. Tolerancia. Dos, utilización partidista de los mismos. No debemos olvidar un elemento fundamental dentro de la concepción religiosa antigua y mucho más en el mundo oriental, el profundo componente nacional que está vinculado a cada panteón religioso. Perdónenme, vamos a explicar esto. Yo no sé qué pasó con el clero que daba cuentas al dios Viracocha después de Pachacútec. Por eso le decía que me acordé de la casa de Valdemar ¿no? Y qué pena, ¿no? Y qué pena que no se haya hecho esa pregunta en ese momento, pero bueno, tampoco sabía ni papa pues de antropología o de historia antropológica, ¿no? Pero es eso, ¿no? Por eso les preguntaba si han llevado ese curso, si no lo han llevado ya suene con el profesor Vega o con el profesor Anaqué, estas preguntas son interesantes, ¿no? ¿Qué pasa con los dioses cuando llegan los Anan? O sea, sabemos, y lo sabemos, que el Inti no era el dios pues de Manco Cápac, que no era pues el dios supremo de Yaguarhuaca, de Viracocha menos. El nombre del Inca así lo determina, que es Viracocha, ¿no? El ascenso del clero del Inti y digamos este nuevo cambio de cosmovisión, eso sí es cataclístico, ¿no? Sí es cataclísmico. Se va a reservar al dios Pachacama porque es un dios que conoce muy bien el clima, conoce muy bien el movimiento del tiempo, es muy certera las predicciones que ellos dan sobre tiempos de sequía, sobre tiempos de lluvias, ¿no? Claro, en este momento sabemos que hay una confusión, no confusión, sino que hay un juego bastante moldeado, el de religión y el de estudio climático, por así decirlo, ¿no? Pero más allá de Pachacama, pues son creo que yo muy pocos los dioses que se van a instalar luego del ascenso de los Anan Cusco, ¿no?
Es más, sabemos que gran parte de este clero se va, digamos, a internacionalizar, o sea, va a estar en diferentes espacios, en diferentes zonas conquistadas. En cambio, los aqueménidas son distintos. Ellos tienen una conducta, sus gobernantes, empezando por el propio Ciro, de tolerancia ante la diversidad de cursos. ¿Ah? Yo no sé qué tan tolerantes eran los incas con los cultos menores. Sabemos que entre los restos que deja entre los restos que deja como trofeos de guerra Pachacútec a su padre, eh, le da el dios, el ídolo de los chancas, ¿no? Para que los pise, ¿no? El símbolo de superioridad. Pero su padre no hizo eso, ¿no? Su padre quería que lo pise su hijo Inca Urcón, ¿no? Cosa que Pachacute no va a dejar, pues, ¿no? Y al final Inca Urcón va a ser asesinado y Viracocha va a ser exiliado, ¿no? Entonces yo no sé, y eso sería bueno, ¿no? Ya para la reflexión posterior, ver qué tan tolerantes eran los incas, sobre todo a partir de Pachacútec, con las creencias menores. O sea, digámoslo en voz popular, ¿no? Cuando se trajeron abajo a los chancas, traen abajo también consigo todo un precario sistema de dominio dentro de esta zona de Ayacucho, ¿no? Ayacucho y casi frontera también con los Ayamarcas, ¿no? O con la zona de Arequipa. ¿Ah? Entonces, y al traerse abajo a la nación, también traen abajo, pues, el sistema de creencia que es el eje importante de esta zona, ¿no? O sea, vencer una nación era también, pues, vencer a sus dioses. Y esta reflexión no es tan sencilla como la decimos, ¿no? Hay algo más ahí, ¿no? Hay algo más. Claro que en el caso de Asia, no fueron conquistados pues por religiones monoteístas, ¿no? Cosa que sí fue el caso pues que ese fue el caso del Incario, ¿no? Donde sí efectivamente la conquista se dio por una creencia monoteísta como fue la religión católica, ¿no? B. La utilización partidista, ¿no? No debemos olvidar un elemento fundamental dentro de la concepción religiosa antigua y mucho más en el mundo oriental, el profundo componente nacional en el que estaba vinculado cada panteón religioso. ¿Ah? Los dioses estaban estrechamente ligados a un pueblo o una región, ahí nomás. Traerse abajo a ese dios o a ese clero iba a significar sí o sí una revuelta. Y nada quiere menos un recién gobernante que revueltas por religión, porque estas son imposibles de sofocar. O te sofocas al pueblo completo y te los eliminas para poder sofocar una rebelión de este tipo. Entonces ahí viene esta caracterización, ¿no? De tolerancia y utilización partidista, ¿no? Los reyes persas toleraban las religiones más diversas cuya vida interior se trataba de fomentar para poder tener satisfechos y pacíficos a los pueblos sometidos. Es decir, no era sino otra forma de mantenerlos a raya a los pueblos, el de respetar su región. Yo creo, y esto ya es una hipótesis un poquito tirada de los cabellos, o yo me pregunto en todo caso, si esa no sería una de las principales razones por las cuales había naciones que no le perdonaban al Incario. ¿Mm? No le perdonaban qué, el haberse traído abajo a sus dioses. ¿Mm? Los persas, en cambio, de alguna manera jugaban de otra forma, ¿no? Los toleraban y de alguna manera, o sea, les preguntaban, ¿no? ¿Cómo, seguramente de alguna forma fina, ¿no? ¿Y cómo ven el gobierno de Ciro? O sea, él, ¿no? Y obviamente este clero grande, bueno, grande, ¿no? No, usted va a gobernar por 100 años, por 100 naciones, sobre 100 naciones, ¿no? Claro que si le decía tu gobierno va a caer dentro de poco, inmediatamente el clero también caía ahí mismo, ¿no?
Seguimos. Por favor, si hay alguna pregunta, adelante. Si no, de acá en esto voy a hacer un alto y vamos preguntando, ¿no? Sobre la lectura. Esta lectura, ustedes la tienen, está en el sílabo. Sí, a ver, vamos a preguntar. A ver, vamos a ver. Alejandro Gabriel, ¿cómo estás? Alejandro, ¿puedes hablar? Estimado. A ver, seguramente no puede hablar, entonces está bien, está bien. A ver, vamos a ver. Ángel William, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes. Ya. Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver. Ah, ya. Ya, no te preocupes, Alejandro. Ángel, muy bien. Una pregunta abierta, ¿no? Vamos a preguntar sobre los incas, ¿eh? No sobre los persas. De ahí con eso volvemos a los persas. Eh, ¿Qué crees tú que pasó con el dios Viracocha después de que Pachacútec asume, bueno, después de que el Inca Yupanqui asume su nombre pleno, ¿no? De Pachacútec, ¿no? De transformador de la tierra. ¿Qué crees que pasó con el culto a Viracocha? El dios Viracocha me refiero. Y ahí vamos pensando todo lo demás, por favor, para poder preguntarles. A ver, Ángel. Ya, acá. Listo, ahora sí. Ya, muy bien, interesante, Ángel. Sí, yo creo que no desapareció, sino que se mantuvo en privado. Eh, yo no sé si en privado o en local sería el término oportuno, ¿no? Porque el culto de Viracocha se conoce, o sea, continuó, pero no tuvo el alcance, pues, que sí tuvo el dios Inti, ¿no? Que fue casi instaurado de obligado en cada nación conquistada por tanto por Conchacute como por su hijo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que lo que hizo más bien en forma inteligente Pachacute, que es simplemente no darle mucho espacio fuera del Cusco a estas creencias de los Cusco, ¿no? Me parece que va más por ahí Ángel, ¿no? O sea, no expande ese culto, no les da el poder que sí se lo brinda pues al dios Inti, ¿no? El Inti sí fue, o sea, hubo diferentes espacios y templos, e incluso los propios palacios incas, ¿no? Tenían un lugar en donde podían ellos tener relación con el sol, ¿no? No, lástima que el sol pues se eclipsó, ¿no? Con la conquista, ¿no? Pero es un rescate bastante oportuno. Muy bien, Ángel, muy bien. Sí, pero recordemos, ¿no? Más que privado sería, van a tener un alcance regional, ¿no? Un alcance regional. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ya. Bien, ya hemos visto, ya está, ya está. Vamos ahora al análisis de la política religiosa de los aquemenes. ¿Sí? Y con esto vamos a dar también otro espacio para que sigan interviniendo los demás compañeros. Análisis de la política religiosa de los aqueménides. La razón política ocupa, pues, un papel central a la hora de comprender las razones por las cuales no se actuó de forma contundente contra las prácticas rituales de los pueblos que eran sometidos, ¿no? La razón política tiene un papel central. O sea, se descubre a través de diferentes análisis que no es un respeto a las divinidades, que en ese momento puede aparentar hacerlo así. O sea, en ese momento el clero de Zoroastro y seguramente entre otros dioses de la época, el dios Baal, están felices, ¿no? Este clero, porque este nuevo emperador, Ciro Grande, no está confrontándolos,
Al contrario, les está dando pautas. Ellos seguramente, señor, oh, gran Ciro, ¿no? Hijo del dios Mitra, seguiremos, o ustedes sigan, ¿no? Por ahora sigan, ¿no? Pero por supuesto tengan en consideración que los gobernantes somos ahora los persas y ya no los medos. No, sí, encantado, ¿no? Ya que está presente la idea de que no existe un dogmatismo firme y excluyente. Y es que los persas no practicaban el monoteísmo, pues. Por eso por eso el culto al dios Yahvé para ellos era pues algo ciertamente un poco ilógico, ¿no? ¿Por qué, no? Un solo dios. Pero los persas lo respetaron, a diferencia de los medos, ¿no? Y lo vamos a ver en unos momentos. Lo vamos a ver en unos momentos. Ya que está presente la idea de que no existe un dogmatismo firme y excluyente. Los dioses son dioses principales, pero no únicos. O sea, se va a aceptar, se va a seguir con el culto de Zoroastro que estaba tan sólido en tiempo de los Medos, pero nadie va a hacerse o nombrarse como Dios único, ¿no? Acá sí hay referencia directa a los hebreos, ¿ah? De alguna manera, los hebreos han significado una relación de repensar lo divino dentro de cada gran cultura, ¿no? De repensar lo divino dentro de cada gran cultura. Y por supuesto, los persas, dentro de su pragmática forma de asimilar otras culturas con los dioses incluidos, van a tener siempre estos tres factores, ¿no? El primero, que no van a ser exclusivos, van a formar parte del panteón y si gustan también se puede colocar con otros dioses, no se hacen problema. Dos, que no va a existir un dios de dogma firme y excluyente, o sea, van a evitar, en todo caso, la expansión de la religión hebrea. Pero ¿cómo evitas la expansión de la religión hebrea? Vamos a ver cómo los aqueménides lo hicieron de una manera, pues, inteligentísima, ¿no? Inteligentísima. ¿Cómo detienes la expansión de un Dios que sí es excluyente, que sí es único, como es el caso de los hebreos? Lo vamos a ver cómo lo solucionan. Y tres, dentro de esta política religiosa que estamos mencionando, todos son principales, ninguno es único. Increíble, ¿eh? O sea, qué tal visión, ¿no? De los persas, ¿no? El problema del zoroastrismo y su exclusión del panteón aquemene. Pero eso es, pues, al inicio, el primer año de Ciro, los 2 primeros años, los 5 primeros años, los 10 primeros años. Pero luego, pues, Ciro tiene que configurar su poder en relación a aquel culto en el cual estén inmiscuidos sus más cercanos colaboradores, que en definitiva van a ser sus paisanos. O sea, la gente que proviene de su terruño, de Susa. ¿Y cuál es ese culto que estaba en Susa? El dios Mitra. ¿Ah? Ya vamos entrando, ¿no? En esto de la política religiosa inteligente de los persas. Ellos asumen el poder y no tocan pero ni un alfiler con los demás dioses y cleros. Ellos vienen a rendir pleitesía y de pasada a saber cómo es la situación o cómo es, claro, la situación política de su estadio, si van a poner un dios único, cómo va a ser, ¿no? Él no les da pie, él simplemente, si ustedes tienen ese culto, prosigan, ¿no? Todos se van felices, ¿no? Pero ya Ciro empieza a ubicar cada uno de estos espacios clericales. Y por otro lado, su propio clero, el de su región, necesita consolidarse. Pero dentro de estas prácticas políticas que tienen los prácticos persas. El problema del zoroastrismo y su exclusión del panteón aquemene. El concepto de intolerancia religiosa que veremos desarrollado con el zoroastrismo sea un elemento anómalo y extraño dentro de una tradición religiosa global de aceptación e integración.
El culto a Zoroastro era muy parecido al culto cristiano, al culto, perdón, judío de Yahvé, ¿no? Pero hay una gran diferencia, que aquí el profeta del Dios máximo ya había estado en la tierra, ¿no? Y había dejado algunas enseñanzas. Entonces, el culto a Zoroastro era bastante totalitario, era bastante exclusivo. Y es algo que Ciro el Grande lo va a tolerar, pero progresivamente le va quitando espacios. En las nuevas tierras conquistadas no le da tierras, lo deja como un culto local, lo que antiguamente había sido una gran alianza con los medos. Y seguramente también tiene en mente Ciro que este culto a Zoroastro está bastante relacionado con los cultos estatales, los cultos públicos del anterior reino que él ha defenestrado, el de los medos. Lo tiene claro Ciro Grande. Pero también tiene claro que no puede buscarles una confrontación directa porque seguramente también inclusive tendrían algunas relaciones militares que podrían jugarle en contra. Así que simplemente los deja. Pero de a pocos, progresivamente, va quitándole pues un espacio de dominio a este culto de Zoroastro, ¿no? Y va asentando al culto de su dios, de su terruño, ¿no? Al dios Mitra, que también pues está dentro de estos grandes textos besánidas, ¿no? Eh, Acá tenemos una línea de tiempo que voy a agrandar, ¿no? Acá están los orígenes, Ciro el Grande, Cambises, Ciro II, Cambises II y el Gran Darío, ¿no? Que ya la máxima expansión y la cual también va a empezar la lucha con las islas griegas, ¿no? Acá tenemos la reina persa Tosa, hija de Ciro el Grande, hermana y esposa de Cambises, de hermana esposa, ¿no? O sea, era su hermana y su esposa a la vez, ¿no? Y madre de Freges I. Y acá vamos a hacer un alto. Hasta aquí, jóvenes. A ver, hasta aquí, antes de irnos a este que está aquí, ¿no? Al zoroastrismo. Y con eso ya terminar por hoy, ¿no? Este, ¿Cómo ven hasta aquí este eje comparativo que hemos hecho? ¿Ah? ¿Cómo lo exponen? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo reflexionan? Me gustaría saberlo. A ver, Bruno Ramírez, vamos preguntando. Ya compartió un poco con nosotros Ángel William. Vamos preguntando a los demás compañeros. A ver, Bruno. Bruno. Bruno Estefano. Sí, la pregunta es directa, ¿no? O sea, ¿cómo se deshace Ciro el Grande una vez que consolida su poder al culto de Zoroastro, ¿no? ¿Por qué ve el culto a Zoroastro como algo de sospecha, ¿no? ¿Por qué no lo ve bien Zoroastro? ¿Por qué no ve bien, perdón, Ciro el culto a Zoroastro? Y ahí lo demás también lo pensamos un poquito, ¿ah? ¿Eh? Bruno, Bruno Estefano, a ver, bueno, seguramente habrá ahí alguna. A ver, Eduardo Flores, Eduardo, uy, hoy día, bueno, bueno. Ah, ya, está con la. Ya, sí, Bruno está. Sí, ya los entiendo ya. Sí, están con la. ¿No? Está fluctuando ahí el sistema de la señal, ¿no? A ver, pero si alguno de ustedes pues nos puede dar alguna idea, ¿por qué lo ve como un conflicto, Ciro el Grande, el culto a Zoroastro, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Cómo actúa ante él? A ver, esa puede ser una pregunta de parcial, inclusive, tranquilamente. Esa puede ser una pregunta de parcial, ¿no? Yo creo que sí. A ver, vamos a preguntar esta vez acá, a ver a Francesca. Francesca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, profesor.
Hola Francesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solo una pregunta así muy concreta, muy pequeñita. ¿Ah? ¿Cómo ve el ascendente Ciro el Grande el culto a Zoroastro? ¿Cómo crees tú que lo percibe él? Y su élite, por supuesto, que está ascendiendo al poder, ¿no? ¿Y qué hace ante ello? ¿Mm? ¿Cómo actúa Ciro, no? ¿Qué medidas toma? Eh, Creo que para mantener el poder, usó bien lo de la tolerancia religiosa, porque claro, en el mismo texto también explica que utilizan la religión para fortalecer su propia decisión como monarca, su posición como monarca. claro. Pero no lo ve bien a Zoroastro, lo ve muy bien, a ese culto, ¿no? A ese clero zoroastrico, digámoslo así. Sí, ahí has tomado una muy buena propuesta. En efecto, eso está dentro de la lectura, ¿no? Sí, el texto lo sacamos, como sabemos, en gran parte de la lectura y algunas reflexiones que podamos tener al respecto, ¿no? Gracias, Francesca. Pues sí, en realidad los ve, pero con cierta distancia, ¿no? Los ve con cierta, eh, digámoslo, con cierta cautela, ¿no? Muy bien. Voy a cerrar esto con el zoroastrismo oficial, ¿sí? Sin embargo, es un punto donde surge el debate cuál fue entonces el zoroastrismo en el cual creían los reyes aqueménidas. Queda claro que está bastante lejos de la predicación original del profeta, es decir, lo que hace es empieza él a designar a los series de sacerdotes que van a estar dentro de este clero. Seguramente entre ellos también gente cercana a él, ¿no? Dos, como suele suceder en el momento en que una región se integra a los aparatos del Estado, se convierte así en un instrumento al servicio del poder. O sea, ¿no? Increíble, ¿no? O sea, lo convierte en región del Estado, ¿no? Lo respeta, va colocando él a su parentela, a sus paisanos, ¿no? Dentro de este régimen eclesial, dentro de este clero, y los va asumiendo como parte de vinculación directa con el Estado, el nuevo Estado persa, ¿no? Y una vez asumido por el Estado, sus posibles mensajes espirituales ya son menos sediciosos, ¿no? Ya son más dóciles ante el Estado. Hay un asolapada apartheid, y llamémoslo así, del clero de Zoroastro durante el gobierno de los aquemenes. Es decir, no los elimina, no, pero sí los disminuye. Y aparte de ello, coloca pues a su parentela como sumo sacerdote de este clero, ¿no? Hay un elemento especialmente significativo en las inscripciones reales que en ningún momento aparece mencionado el nombre de Zaratustra. O sea, dentro de los estudios que se hace ya con el ascenso del Imperio Aquemenide, que hemos visto que son hasta 6, por lo menos hasta Artajerjes IV, 6 gobernantes sucesivos, no hay una mención a Zoroastro. Lo evitan. El culto existe, como seguramente existía su templo, pero no va a ser un culto, digámoslo así, nacional o un culto que las conquistas sucesivas de Ciro y sus hijos van a soliviantar, ¿no? Al contrario. Incluso el propio Herodoto tampoco lo nombra a la hora de relatar costumbres persas y prácticas religiosas. O sea, lo disminuyen al punto solamente de su culto, ¿no? Acá tenemos un cuadro de una Biblia del siglo XV, la Clement du Siroso le Grand Envers Labro, ¿no? La clemencia de Ciro el Grande, ¿no? Ante los hebreos. Esto es una representación del personaje bíblico, el emperador Ciro el Grande, que permitió a los hebreos regresar a Tierra Santa y reconstruir el templo de Dios. ¿Cómo logras que los instruidos hebreos no se inmiscuyan en los asuntos del Estado persa? Que vayan a su tierra.
Es más, les das ingente cantidad de dinero para que reconstruyan su templo. Y los apartas. Como si fuese pues una especie de succión, ¿no? Prácticamente es una expulsión bastante inteligente. El reino de Judea va a ser un reino súbdito del reino persa, pero pues les va a dar la libertad de su propio culto que no le dieron los medos, que no le dieron los egipcios. Y así de paso, él también se deshace de gran parte de posibles problemas con este pueblo hebreo, ¿no? Inteligentísimo, forma muy, muy inteligente de manejar la política religiosa, la de los persas, ¿no? Y especialmente la de Ciro. Ciro es fundador del imperio por la gracia de Mitra. El cambio y el reposicionamiento de los distintos cleros ya ha sucedido. Ciro el Grande se presenta como el fundador del imperio persa. Elimina el dominio medo. O sea, este hombre y las personas que lo acompañan, aquí voy terminando ya, tienen una forma de manejar la religión, la política de la religión de los distintos cleros de una manera muy por encima inclusive de los propios egipcios. ¿Eh? Es una forma casi europea, ¿no? Casi concertada, ¿no? Muy parecida a las políticas del Partido Comunista Chino, ¿no? A todas las religiones están en un solo, ¿no? En un solo buró, ¿no? El buró de las religiones, y estos los tienen que asimilar al Estado o simplemente desaparecen, ¿no? Pero aún así, hasta el último, procuran que no desaparezcan, procuran que estén, para no tener, digamos, fuga de ese pueblo por haber destruido a su Dios. Y además, ¿cómo destruir a un Dios que no tiene imagen, que es el caso de Yahvé? Fácil. ¿O cómo te deshaces de ese problema de los hebreos? Dale pues su templo para que ellos sigan adelante, ¿no? Inteligente, ¿no? Es increíble, ¿no? Y esta imagen de Mitra como, digamos, divinización de los emperadores persas va a seguir hasta mucho después, ¿no? Acá tenemos la investidura del emperador persa Sasánida Ardashir III del siglo ya 4 de Cristo. Esto es en Irán. Y se encuentra pues al dios Mitra con un bastón elevado, santificando su investidura, ¿no? O sea, dándole pues la plenitud de que lo que está haciendo está bien, ¿no? O en otras palabras, pues dando la bendición, ¿no? De alguna manera parecida, con distancia, por supuesto, a lo que va a suceder en el siglo ya 8 y 9, sobre todo en Europa, ¿no? Donde la religión cristiana se consolida a través de la entronización, ¿no? De los diferentes gobernantes, de los carolingios, de los otónidas, ¿no? Del Sacro Imperio, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y de los ingleses en menor tiempo también, ¿no? Y ahí vamos a detenernos. Uy, y ahí nos detenemos. Miren, ¿sí? Entonces, lean, pues, disfruten la lectura, está muy bonita. Sí, yo sé que la van a disfrutar mucho y como ven, pues, o sea, la semejanza con lo que es los incas está bastante, digamos, bastante cercana, ¿no? Bastante cercana. ¿Alguna pregunta, jóvenes ilustres? Profesor, disculpe, el compañero Angelo está haciendo una pregunta por el chat. Ay, perdóname. Ah, ya. Gracias, Francesca. Cambio de tributo. Pues. Claro, tributación, hasta ahí estamos bien. Los pueblos muy bien, debilita indirectamente al imperio. El imperio egipcio no entendía otros dioses que no sean los suyos. Y ahí tienen un plus mayor al de los egipcios. Alejandro Magno, los griegos también tienen una política parecida a los persas. Respetan a los dioses, pero la tributación tiene que mantenerse, ¿no? Ah, Bruno, no te preocupes. Ya, gracias más bien por estar aquí atento. Listo, Angelo, sí. Efectivamente, ¿no? La política de Ciro se va a parecer mucho a la política de Alejandro Magno.
pero Alejandro Magno sí va a dejar una consigna, ¿no? Que los que vienen a partir de ahí van a ser griegos, ¿no? O sea, van a ser sus generales, ¿sí? Con lo de los griegos lo vamos a ver en su momento porque acá hay una distancia casi de 200 años, ¿no? Y en 200 años las políticas religiosas también cambian, ¿no? Pero por lo menos sí, está bien planteado. Los aquemenidas respetaban los cultos a cambio de que el tributo se mantenga. O sea, no cabe duda de que los hebreos, entre comillas, eran libres, pero vaya que tenían que pagar su tributo a Darío. Eso era innegable, ¿no? Innegable. Muy bien, ¿eh? Muy bien, sí, sí, sí. Muy buena reflexión. En cambio, los egipcios no, pues los egipcios obedecen a nuestros dioses o no obedecen a ningún otro, ¿no? De ahí también la condición de esclavo que van a tener los hebreos, ¿no? En parte, ¿no? En parte. ¿Mm? En otras palabras, los egipcios consideraban pues un no egipcio a aquel que no practicaba sus religiones, ¿no? Y eso es una limitación, cosa que los persas no. Los persas tienen ahí un plus, tienen un crecimiento mayor. Bien, jóvenes. ¿Qué tal? Bonita clase, creo, ¿no? Bueno, salvo ahora tengo que hacer unas llamaditas. Pero creo que sí, las lecturas nos están llevando por reflexiones bastante abiertas, ¿no? Bastante simpáticas, ¿no? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Bueno, entonces acá, wow, ya, 10 minutos. Jóvenes, me despido, ¿sí? Y nada, seguir adelante, nos vemos el viernes. Y por favor, pues sigan leyendo la lectura, ¿sí? Sigan leyendo ustedes la lectura, jóvenes, ¿ah? ¿Ya? La lectura, como ustedes pueden ver, Profesor, está... Dime, Rodrigo. le quería hacer una consulta respecto al trabajo que vamos a realizar con mi compañero Bruno. Sí, sí. Estábamos pensando si podíamos también agregar a la compañera Ángeles. A Ángeles. Sí, porque creo que ella es alumna libre, pero le Ya, ofreció... dale, dale. Dale, si están de acuerdo los tres, en buena hora, no me hago ningún problema. Ya, profesor, entonces la agregaré al Ya, grupo. listo, muchachos. Entonces ya me despido, nos vemos el viernes, con mucha paz, con mucho ánimo y a seguir adelante. ¿Ya?